Bueno, ahora sí, buenas tardes, buenas noches, buenos días, para cuando lo vean. Soy Graciela Pedraza, la directora de la revista Patrimonio Funerario Integral, y hoy les voy a contar cómo fue desarrollándose el camino del patrimonio funerario hasta convertirse en rutas regionales. Todo esto tiene una data que empezó en el 2018, dando yo las visitas guiadas en el cementerio San Jerónimo, y después con diversas actividades que me permitieron desarrollarme en esto del patrimonio funerario, más que todo especializarme, porque me gustaba, pero bueno, fue un aluvión de cosas. Dos palabras: tanatoturismo es el turismo oscuro, es el nombre académico que se le da a esta expresión del turismo, donde Tánato es un dios de la mitología clásica, que es el dios como de la buena muerte, el dios de la muerte tranquila. Después vamos a tener a Queros y vamos a tener a Himnos, que es el dios del sueño. Bueno, por eso se hace la simbología como el sueño eterno para la muerte. Este tanatoturismo, que fue concebido en 1996, después lo fueron reflotando diversos autores, en algunos espacios se lo denomina necroturismo. A partir de acá es cuando yo empiezo a ver la necesidad de dar capacitaciones donde todo lo que tuviera que ver con el patrimonio funerario estuviera un poco más sistematizado, que la gente supiera de qué se trata un término, cuáles son las diferencias entre uno y otro, qué es lo que compone el patrimonio funerario. Aquí en este caso estamos viendo la palabra de necroturismo. Esta se encuentra dentro de lo que es el turismo oscuro y podría asimilarse al turismo de cementerios. En muchos países de Latinoamérica se denomina de esta manera cuando se quiere hablar del turismo que se realiza en los cementerios. Y acá les pongo la definición: el necroturismo es aquel turismo donde se visitan cementerios con el objetivo de descubrir su patrimonio artístico, llámense todas las estatuas, todas las obras que tienen, el patrimonio arquitectónico, que vendrían a ser los diferentes monumentos funerarios, panteones, cenotafios, mausoleos, sepulcros, tumbas, túmulos, por eso varían esos monumentos funerarios. El patrimonio histórico, porque vamos a conocer la historia de un determinado lugar y de los personajes que yacen en ese espacio, en ese cementerio. Costumbrista, porque veremos cuáles son las costumbres de duelo, cuáles son las costumbres respecto de visitar esos panteones. Antiguamente, a principios del siglo XX, bueno, era más común, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, era más común ir al panteón, reunirse con la familia, tener ese momento para estar los vivos con los difuntos. Y también la parte del patrimonio paisajístico, porque no todos los cementerios son como Recoleta o aquellos cementerios que son solamente patrimoniales, tanto en su parque edilicia como en su estructura artística, sino que pueden estar en la ladera de una montaña, de un cerro. Entonces vamos a tener otro tipo de paisajes. Algunos están al costado del mar. Entonces es un conjunto de vistas que uno puede tener, donde está el patrimonio tangible hecho por el hombre como arquitectura, como arte, pero también podemos tener la incursión de este patrimonio natural. Obviamente que en este necroturismo también vamos a incluir las leyendas, que en algunos casos son comunes entre varios cementerios. Por ejemplo, en Latinoamérica, el de la novia o de la chica que se encuentra con el muchacho y le entrega una prenda. Esa es una historia bastante común. Aquellos que atraviesan los muros de los cementerios también son leyendas que se utilizan mucho. Y algunas son particulares de cada cementerio, que tienen que ver quizás con las devociones populares de cada lugar.
hace mucho que ya los turistas dejaron de visitar tanto los templos, porque ya los han visitado, y empiezan a recorrer los espacios para conocer los cementerios. ¿Sí? Y entonces empiezan las comparaciones, los más patrimoniales. Cuando hablo de patrimonio hablo de esto, de los que poseen construcciones más monumentales y obras de arte que van a desarrollarse. No les voy a hablar tanto de eso, sino del desarrollo de lo que he realizado. En otro momento vamos a hablar de ese patrimonio funerario. Eh, Esto fue una de las partes que me inspiraron para realizar la ruta de patrimonio funerario en Córdoba, que son las rutas de cementerios en Europa. Esto es algo que ya se viene realizando desde el 2006, después se trasladó también a realizar la ruta de los cementerios en España. Y bueno, estos son los diferentes países, Alemania, Croacia, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Grecia, Italia, Noruega, Polonia, Portugal, que componen esta red europea de los cementerios. ¿Qué fue lo primero que hice? En el 2021 me convoca una nueva asociación de guías de Villa Carlos Paz, Córdoba. Villa Carlos Paz es una localidad muy turística y bueno, esta nueva asociación de guías de turismo, mis compañeros habían realizado esa asociación, me convocan para hacer una capacitación. Entonces les ofrezco realizar una capacitación de turismo de patrimonio funerario, porque era algo que no había, no hay capacitaciones sobre eso. Hasta que yo empecé, lo único que existía eran encuentros académicos para un grupo selecto de gente, pero no para el público en general. Muchos días no sabían de qué se trataba el turismo de patrimonio funerario. Cómo se encaraba este turismo era más que todo mostrando las biografías, ejemplo Recoleta, las biografías de los personajes que están inhumados en Recoleta. Chacarita prácticamente todavía no tiene tanta difusión de guiadas como tiene Recoleta. Recoleta se asemeja a los cementerios europeos, el Père Lachaise, el Staglieno, el Highgate en Inglaterra. Entonces, les ofrezco esto a las 4 horas de haber hecho la inscripción, la propuesta de inscripción, ya estaban agotados. ¿Qué pasó? Nosotros tenemos dos espacios más conocidos para poder transmitir una capacitación, que son Zoom, el que yo estoy usando ahora, y Meet. Pero en el caso de ser gratuito tienen limitaciones en cuanto a la cantidad de participantes. Superamos los 100 que tenían para cualquiera de estas dos plataformas. Así que hubo una propuesta para realizarlo nuevamente. Esto iba a estar en 2 días. En un día iba a hablar de unos aspectos del patrimonio funerario y en el segundo día hablaba ya específicamente del cementerio San Jerónimo de la ciudad de Córdoba, donde yo soy guía, y el cementerio de la Recoleta. Fue un éxito muy importante y ahí vi que había interés en estas capacitaciones y que había una gran ausencia. Este fue el certificado que me otorgaron en el 2021 de esta asociación nueva en Villa Carlos Paz. A partir de ahí, ese 2021 estuvimos signados por el tema de la pandemia, fue bastante complicado. Yo a fines del 2021 volví a comenzar con las visitas guiadas en el cementerio de San Jerónimo y en el marco de julio y agosto, digamos que esto lo empecé a generar en abril, propuse realizar un encuentro latinoamericano integral de patrimonio funerario, en contraposición a esos otros encuentros que se realizan desde un punto de vista académico. ¿Por qué integral? Porque
no solamente los arqueólogos, los historiadores podían estar disertando en este primer encuentro, que hubo 70 disertantes, sino que también los escultores, aquellas personas que se dedican al arte funerario, los que hacen las placas, que quizás no tienen una preparación académica, pero sí tienen un gran bagaje de información costumbrista que es interesante saber. Así pues, hubo presentaciones para conocer distintos cementerios de Latinoamérica, hubo presentaciones de casos muy interesantes, como por ejemplo hacer arte con los cabellos de un difunto. Eso está en el Museo de Luján. Eh, fotografías de los difuntos, de los niños, realmente los invito a ver en el canal de la revista Patrimonio Funerario, que ahí están los distintos. Fueron 9 días de disertación, 2 horas y media de disertación, de 20 minutos cada una, donde también en esta parte de lo integral incluimos aspectos literarios, porque la literatura tiene mucho que ver con el patrimonio funerario. Primero, desde el punto de vista histórico, hay muchos libros que nos cuentan las biografías de los difuntos. Segundo, hay otros que nos cuentan sobre los cementerios. Diego Sigioto tiene el libro más conocido para que nosotros podamos recorrer mediante el libro el cementerio de la Recoleta. Y así libros sobre destinos póstumos, cementerios en el mundo, los 80 cementerios que tenemos que conocer. Realmente hay bastante bibliografía al respecto. Ahí compartíamos en ese momento compartíamos con Revista Mundo Funerario y con Chispazos Literarios la organización del primer encuentro. En ese momento, ahí ven el logo, yo solamente era Graciela Pedraza, una guía que se dedicaba a turismo. Después de esto, en este 2022, van a pasar más cosas. Una de ellas es que me convocan del Museo de Arquitectura de la ciudad de Córdoba, dependiente de la Dirección de Arquitectura, dependiente de la Nación, del Ministerio de Obras Públicas de Argentina, para realizar esta diplomatura que ya la tenía armada, pero bueno, no encontraba el espacio público para poder desarrollarla. El museo me otorga esta posibilidad, pero me pide que realice el cambio enfocándome en el diseño y la arquitectura del patrimonio funerario. Entiéndase por esto, hablar sobre los distintos estilos arquitectónicos, hablar sobre los distintos monumentos y cuál ha sido la expresión. Quedaron espacios sin poder tocar porque se acotaba solamente a esto. Ahí fui la coordinadora general de este espacio, que tuvo una buena repercusión, fue arancelado para el museo como una contribución de todos los docentes que trabajamos de manera gratuita. Aquí están parte de los alumnos, yo disertando el primer día y bueno, aquí el certificado por haberme desempeñado como capacitadora y coordinadora pedagógica de este espacio, al que después el Consejo Deliberante de la ciudad de Córdoba nos otorgó un beneplácito, nos otorgó este plato donde se comenta que ha sido de interés cultural la capacitación de esta primer diplomatura en Argentina, obviamente primer diplomatura en Córdoba, especializada en esta temática del patrimonio funerario. Lo que viene después, eh, antes de esto, del primer encuentro de cementerios de la provincia de Córdoba, el director de Mundo Funerario, que tenía la revista dedicada a la parte comercial de los funerarios, la venta de ataúdes, la venta de las distintas ornamentaciones, los herrajes
de los ataúdes, me dice que por qué no hacía una revista especializada en patrimonio funerario. Bueno, es así que ahí comienza en el 2022 la revista Patrimonio Funerario Integral, el día de mi cumpleaños, que es el 3 de octubre. La semana que viene, les cuento, cumplo años. Al año siguiente propongo hacer la capacitación en el cementerio San Jerónimo donde yo trabajaba. Me dicen que no. Bueno, entonces les propongo realizar el primer encuentro de cementerios de la provincia de Córdoba. Este primer encuentro se realiza convocando a distintos exponentes que iban a disertar en un primer tramo hasta las 13 y después desde las 15, previo a haber hecho un agape y una visita guiada en el cementerio, continuamos con las ponencias y entregamos esa certificación. A raíz de esto, propongo a la Municipalidad de Valle Hermoso la realización de un seminario para integrarlo a una propuesta educativa que incluyera la Universidad Popular. Las universidades populares en Córdoba son una extensión universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba, la tercera creada en Latinoamérica, ya con una gran importancia. Este seminario va a tener, tuvo, porque ya se realizó el año pasado, la certificación de la Universidad Popular de Valle Hermoso, la certificación del municipio de Valle Hermoso, la bonificación por parte de la revista del 100% para las 10 localidades que integraron este seminario. Y también la publicación de cada trabajo de los alumnos intervinientes, que es el libro que estoy terminando, que responde a este trabajo de campo que hicimos todos juntos. Los módulos que componían este seminario son el necroturismo, los conceptos básicos, lo que vimos al inicio de esta charla. El patrimonio funerario, a hablar sobre el patrimonio, definir qué es patrimonio funerario y ver cuáles son las expresiones materiales y las expresiones inmateriales. Para que lo sepan, para tener una idea, la parte inmaterial vendrían a ser las costumbres, los mitos, las leyendas, todo aquello que hace a la historia. En eso cuentan también la parte biográfica, genealógica de los difuntos. La arquitectura funeraria, los diferentes lenguajes arquitectónicos y las vanguardias. La simbología funeraria con su clasificación de ejemplos, para que lo sepan, vendría a ser la simbología general que uno puede encontrar en cualquier cementerio, la simbología religiosa, en su mayor parte los cementerios en Latinoamérica son cristianos, algunos son ecuménicos, entonces también podemos ver cómo es la simbología judía, musulmana, japonesa. Y bueno, ver distintos ejemplos, la simbología masónica, que también tiene una gran incursión dentro de los cementerios a fines del siglo XIX. Las costumbres, los ritos, las leyendas, las devociones populares, eso es muy interesante también. Cada pueblo tiene una devoción popular. En el norte de Córdoba y en el norte de Argentina hay devociones a niñitos, a niños, adolescentes, también a algunas personas que hayan fallecido de manera trágica o los distintos femicidios. También en esto se incluye las cruces caminales. ¿Sí? Esas cruces que vemos a lo largo de los caminos, bueno, eso también podríamos incluirlos en costumbres. ¿Por qué? Porque lo más importante es que estamos hablando de patrimonio funerario. Y cuando hablamos de patrimonio funerario, no está circunscripto solamente a un cementerio, sino que podemos encontrarlo en una iglesia, con las criptas y las lápidas que pueden incluir tanto los sacerdotes fundadores de esas capillas, iglesias, parroquias, como también a los fundadores de la localidad, personajes destacados, algún personaje histórico que haya pasado por esa iglesia. También
vimos cómo se investiga para crear un diseño de un circuito en un cementerio o en una localidad, donde podemos comenzar en una plaza con el monumento a los caídos en Malvinas, seguir en una iglesia y terminar en el cementerio de San Jerónimo, o como nosotros querramos realizar el orden en el circuito, pero en cada uno de esos espacios podemos encontrar patrimonio funerario. También, al finalizar con todo este trabajo que hicieron los alumnos del primer seminario de patrimonio funerario, fue la creación de la ruta del patrimonio funerario y los proyectos de ordenanzas, tanto para declarar de interés cultural, histórico, turístico y económico a esos elementos, como también para incluirlos dentro de la ruta del patrimonio funerario del Valle de Punilla. Así es que el 29 del 4 reprogramamos el inicio porque en el medio yo tuve dengue, estábamos con esa epidemia aquí en Argentina, y bueno, comenzamos este seminario de una modalidad semipresencial, ya que eran distintas ciudades dentro de una misma ruta, pero se hacía oneroso el tema del pasaje y también una cuestión de tiempos, no hay una gran frecuencia en la ruta de una ciudad, de una punta de la ciudad a la otra. Entonces hicimos semipresencial y después continuamos de manera virtual. A esto le iba a seguir realizar un trabajo de campo que nos íbamos a reunir todos desde la mañana hasta la tarde, hasta terminar los 10 cementerios para ir conociendo uno a uno. Bueno, estos son los alumnos que tuve después del primer día de teoría y la primer práctica en el cementerio de Valle Hermoso, donde descubrieron que había un montón de cosas maravillosas, sorprendentes para conocer. El trabajo de campo. El trabajo de campo tenía como objetivo principal conocer las similitudes entre los cementerios relevados y revalorizar lo que los hace únicos dentro de la ruta del patrimonio funerario del Valle de Punilla. Así, eso fue muy interesante, lo hicimos entre todos ese mismo día del trabajo de campo, donde íbamos viendo un cementerio a otro, e íbamos encontrando esas similitudes y destacando la parte importante de ese cementerio. ¿Qué teníamos? Teníamos una planilla que yo les había dado a los alumnos para que completaran con los datos básicos. Esto es lo que va a constar en el libro que estoy terminando respecto de las rutas de cementerios. Este relevamiento tenía que constar del nombre del patrimonio funerario analizado, cementerio, monumento en una plaza o una iglesia, la ubicación geográfica, regional y las coordenadas para poder realizar después el mapa de esta ruta. Con las coordenadas lo ubicábamos y armábamos ese mapa de la ruta del patrimonio funerario del Valle de Punilla. La fecha de creación y si hubo una ordenanza para esa creación, la superficie que tiene en el caso del cementerio, lo mismo en el caso de una iglesia, si tuvo o no ampliaciones, el plano con las parcelas asignadas, los tipos de monumentos funerarios, la enunciación, panteón, cenotafio, mausoleo, sepulcro, tumba, túmulo, todos esos. Los estilos arquitectónicos que tenían dentro de ese cementerio, qué elementos regionales utilizaron, pueden ser rocas, puede ser arcilla, también era otro aspecto a destacar. ¿Qué simbología general y particular poseía ese cementerio? ¿Cuáles eran los monumentos más relevantes, los más destacados, ya sea por su arquitectura, por quién hizo la obra arquitectónica o por los materiales utilizados? ¿Qué personajes destacados tenía ese cementerio? Si existían o no devociones populares en los cementerios, alguna anécdota que se pudiera contar, no sobrenatural, sino algún personaje que estuviera enterrado en el cementerio, y obviamente un gran relevamiento de fotografías y las fuentes respaldatorias para concretar todo ese relevamiento, de dónde habían surgido la información, si de algún libro o por un relato
oral entre los vecinos de la localidad. Teniendo en cuenta esta parte, ¿no?, del patrimonio analizado y por qué hago estos seminarios, los hago con el objeto de preservar el patrimonio funerario, porque dándolos a conocer, haciendo que todo el mundo sepa cuál es la importancia, quizás podamos paliar un poco el vandalismo al cual todos los cementerios están sometidos. Segundo, utilizar un vocabulario para conocer un poco más, para que cuando vayamos a un cementerio podamos ver realmente la cuantía del valor artístico que posee. También el valor biográfico, porque cuando se roban una placa, se roban una parte de historia, uno pierde la secuencia de cuáles han sido las relaciones dentro de un panteón, quienes han estado inhumados en ese. Y por último, el tema del el patrimonio funerario nos va permitiendo tener una mirada y la memoria de cada localidad, quiénes han sido importantes, porque uno, como en la película Coco, si uno no es recordado, uno es como que no hubiera existido. Acá tenemos los municipios intervinientes que tuvieron esta bonificación del 100%. Yo este seminario, este primer seminario, lo hice absolutamente gratuito, porque estaba convencida de que era la única manera de visibilizar este tipo de capacitación importante para la comunidad, importante para el sector académico e importante para también ofrecer una oferta turística que se está realizando en todo el mundo y que en cierta manera se estaba desaprovechando en este espacio. Fueron Vialema C, empezamos por, acá tengo la flechita, Vialema C aquí, seguimos por Cosquín, seguimos a Valle Hermoso, seguimos La Falda, Huerta Grande, Villa Yardino, La Cumbre, Los Cocos, San Esteban, Capilla del Monte. Bueno, dentro de estas localidades, cada una, el de Vialema C tiene una distribución radial muy interesante, quizás es más simple en su contenido de monumentos funerarios, pero tiene esa disposición muy especial. Cosquín tiene un portal de estilo Art Deco con un Cristo en el remate de esa fachada muy, muy interesante, y tiene a la entrada un cerezo que trajo la comunidad japonesa, que tiene mucha importancia dentro de Cosquín, mucha relación. En Vallehermoso el cementerio está justo sobre la ruta, con lo cual no será cruzar la calle, cruzar la ruta y encontrarnos con un cementerio con elementos arquitectónicos del siglo XIX, del siglo XX, con obras escultóricas de prestigiosos artistas plásticos. Después La Falda también tiene un cementerio más en la ladera de la montaña, con una excelente disposición y que comparte, este ecuménico tiene una parte judía dentro de su espacio. El de Villa Giardino tiene dos, el antiguo al lado de la capilla y el nuevo municipal, que también está en el borde de una ladera, que le hace, le muestra una especie de anfiteatro con una excelente parquización. Después tenemos el de la Cumbre, bueno, Huerta Grande es bastante extenso. La Cumbre también tiene un cementerio y también tiene el cementerio anglicano al lado. Después vamos a ir a Los Cocos, es un cementerio parque. La guía de ese lugar, Marina Moyano, directora del Museo La Loma, ofrece unas visitas guiadas excelentes en un espacio que es totalmente plano, es un cementerio parque, lo único que van a encontrar son lápidas. Ahí está enterrado el escritor Mujica Lainez. De Los Cocos nos vamos a San Esteban, donde hay la localidad de Los Dolores y la localidad de San Esteban. El cementerio de Dolores es un cementerio antiguo con una parte de la época colonial, con unas cruces realizadas con muchísima simbología adincra. Y después culminamos en Capilla del Monte, que fue el final de nuestro recorrido, con un cementerio con mausoleos, con tumbas, con una gran extensión y una gran riqueza
histórica. Terminamos ese trabajo de campo acompañados por vecinos de cada localidad. Realmente se hizo una gran difusión de este evento y ya tanto los municipios como la prensa vieron, curiosos, de qué estábamos hablando con esto del patrimonio funerario. Acá está la publicidad de Villa Giardino que dice, ¿sabías que se está desarrollando un relevamiento para la puesta en valor de nuestros cementerios? A partir del primer seminario de patrimonio funerario dictado por la docente Graciela Luján Pedraza, docente y especialista en el tema, este seminario ha sido cursado por José Luis Peralta, director de Cultura, y así Giardino pasa a formar parte del primer relevamiento de cementerios de Punilla. Así publicaban las diversas localidades. Aquí está el trabajo de campo, iniciamos en Vialema C, frío total, 30 de junio, pero estábamos muy contentos y ansiosos de realizar este trabajo en conjunto. Acá es el Art Deco, el estilo Art Deco, esta es la entrada al cementerio de Cosquín. Acá la localidad que nos dio el apoyo para realizar este primer seminario, Valle Hermoso, bueno, ya estábamos un poco más contentos, habíamos tomado un café, no teníamos tanto frío. Este es el cementerio de Los Cocos, el cementerio parque, como ven, ahí, está totalmente llano y hay una gran cantidad de especies arbóreas. Aquí llegamos al cementerio de Dolores y este es el final, cansados, muy satisfechos, muy contentos, en el cementerio de Capilla del Monte. A esto le continuaron distintas actividades. El 7 de agosto realizamos la presentación del patrimonio funerario de Valle Hermoso, que constaba de la guiada en la parroquia San Antonio, la guiada en el cementerio municipal del San Antonio, el que está sobre la ruta. Hay otro cementerio nuevo que está a unas 20 cuadros de la ruta, ese no pudimos visitarlo. Presentamos la ruta del patrimonio funerario de Valle Hermoso y después realizamos la entrega de los certificados. Acá estábamos en el cementerio, es una gran cobertura de prensa por parte de los distintos medios del Valle de Punilla y mucha gente escuchando el relato. Aquí estábamos ya, esta es una foto institucional y el final con mis alumnos, muy contenta de haber completado este primer seminario. A esto le siguió el quinto encuentro de cementerios en la localidad de Punilla. ¿Se acuerdan que había hecho el primer encuentro de cementerios en la ciudad de Córdoba, en el cementerio San Jerónimo? Acá llegamos al quinto. Ahora, en el orden de las placas, vamos a ir viendo y van a entender un poco más. Pero acá es que terminamos de hacer el cierre del seminario y presentamos en Cosquín la ruta del patrimonio funerario del Valle de Punilla. Ahí hicimos la ponencia de todos los alumnos de las 10 localidades, contaron cómo era su cementerio, la pauta era dar los datos más imprescindibles y destacar en qué se parecían al resto de los cementerios y en qué eran únicos e irrepetibles. Eso también tuvo una guiada al cementerio municipal de Cosquín. Acá estaba presentando esa exposición y bueno, y acá parte de los alumnos, Marina Moyano de Los Cocos, la arquitecta Yamila Di Lorenzi de el poblado de Dolores, San Esteban, y Mónica Cabrera representando a Valle Hermoso. ¿Qué es lo que se hizo con posterioridad y qué se está haciendo? Se está haciendo una gestión con Agencia Córdoba Cultura para ver esta parte del patrimonio cultural, con legislatura de la provincia de Córdoba, realizar una declaratoria de interés turístico, histórico, cultural para la ruta del patrimonio funerario del Valle de Punilla, con las empresas funerarias del corredor tener apoyo. Ahí estábamos viendo un banner que donó a la municipalidad de Cosquín
Nidia Cano, la dueña de una de las funerarias de Cosquín, con los guías registrados y los guías del sitio, hacer diversas capacitaciones para que puedan desarrollar todas estas guiadas que surgen de estas capacitaciones, hacer las guiadas regulares, ¿no? Crear guiadas regulares y nuevas ordenanzas de protección patrimonial para evitar un poco el vandalismo, el deterioro de algunos monumentos funerarios que ya no tienen deudos, no tienen familiares para poder sostenerlos o mantenerlos. Esto es lo que surgió, visita guiada al cementerio de Dolores, apenas terminamos, lo hizo la arquitecta Yamila de Lorenzi. En Villa Giardino también se realizó cementerio y Capilla de la Merced, otra visita guiada, y Los Cocos también realizando visitas guiadas por parte de Marina Moyano. ¿Cómo seguimos? Esto había sido el 7 de agosto, se entregaron los certificados, pero yo el 11 de junio estaba realizando el segundo encuentro de cementerios de Córdoba en la localidad de Alcira Gijena y comenzando el seminario en Alcira Gijena, también con la intervención de la Universidad Popular de Alcira Gijena. O sea, llevé a otra localidad el seminario. Y después, el tercer encuentro de cementerios de Córdoba se dio el 17 de junio, una semana después de estar en Alcira Gijena, estaba presentando el tercer encuentro en San Francisco, en el Centro Cultural de San Francisco, con todos estos auspiciantes, empresas del mundo funerario y también de Agencia Córdoba Cultura que nos apoyó. Y el seminario se inició al día siguiente, empezamos la primera clase, era en San Francisco, con la apertura del tercer encuentro, y la segunda clase era el 18 en Colonia San Pedro, con un cementerio abandonado que está siendo puesto en valor para reutilizárselo de una manera turística. Unas construcciones muy interesantes en un espacio muy pequeñito como Colonia San Pedro, pero muy pujante en cuanto a la cultura. Así seguimos. Esta parte del seminario está auspiciado por la municipalidad y la Universidad de La Paquita, que en esto continuamos, hicimos el primer seminario y el segundo seminario, este que tenemos aquí, es el que continuamos este año incorporando a miembros de Latinoamérica. O sea, este seminario que comenzó siendo regional de esta zona sureste, noreste de Córdoba, se transformó en un seminario latinoamericano. Con posterioridad a todo esto que estuve haciendo, el 27 de agosto realicé el cuarto encuentro de cementerios en la localidad de Dianfunes, un hermoso cementerio en el norte de Córdoba, donde quedó pendiente realizar un seminario para el próximo año. Este año realmente no pudimos coordinar. Aquí, con posterioridad a eso, al conocer al intendente de Tulumba, quiso que fuera a ver la potencialidad turística que tenía en su cementerio y realmente es muy interesante, pero bueno, Tulumba este año fue declarado uno de los pueblos más bellos del mundo, así que enfocaron la parte turística más hacia lo histórico y postergaron para el 2026 el desarrollo del patrimonio funerario. En noviembre, el 1 de noviembre, me convocaron, también tuve otra disertación en Córdoba, pero esta fue importante porque fue Venezuela que me permitió presentar el camino del patrimonio funerario hasta convertirse en rutas regionales en unos encuentros de los cementerios venezolanos denominado Voces de Mármol. Fueron 2 días, el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Y también posteriormente presenté la misma ponencia en Guatemala que es
la Universidad de San Carlos de Guatemala tiene este espacio, que es un ciclo de conferencias llamado Hablando con la Eternidad. Desde el 2000 soy una disertante de cada encuentro. En noviembre y diciembre me convocan de la provincia de Buenos Aires para que dé una capacitación en este marco del enclave bonaerense de turismo de patrimonio funerario. Lo hicimos absolutamente virtual, noviembre y diciembre. Algunas de las personas que están hoy presentes en esta charla fueron alumnas mías de esta intervención absolutamente gratuita que realizó el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Este es el certificado como haber dictado ese curso. ¿Qué hicimos este 2025? Con Valle Hermoso les propuse realizar el seminario de simbología funerario que está en curso. Muchos de los que están hoy también están haciendo donde estamos viendo como contenidos los conceptos básicos y definiciones de la simbología, la iconografía, iconología, los estudios de estos dos aspectos para reconocer el arte funerario, las alegorías, los tipos de expresiones, la simbología funeraria general, simbología cristiana, simbología masónica. Vamos a ver los animales y la cultura wicca, porque esto tiene que ver con el patrimonio funerario, si bien no lo vamos a encontrar en un Recoleta o en un San Jerónimo o en algún otro, podemos tener este conocimiento de también el uso de elementos que tenían que ver con la parte funeraria. Rituales simbólicos, ahí voy a hablar parte de los rituales de Egipto y de otras mitologías con relación a lo funerario. Bueno, esto sigue teniendo la modalidad virtual, se entrega mucho material bibliográfico, la presentación de un trabajo final para ser publicado en la revista. Y esto es lo último, que por eso se me ocurrió hoy contarles hasta dónde puede llegar cada localidad, cada país realizando esto, que fue la semana pasada, estuve en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de Córdoba, en el quinto encuentro de ciudades y universidades, donde tuvo participantes de Brasil, de Uruguay, de Chile y obviamente de Argentina, diversas provincias y en su mayor parte localidades de Córdoba. Esto fue el informe donde se nos comunicaba que dentro del marco de las buenas prácticas educativas, el Seminario de Patrimonio Funerario había sido seleccionado para participar en una modalidad presencial durante este encuentro el 18 y 19 de septiembre. Se destacó del seminario la articulación entre la Universidad Nacional de Córdoba con los gobiernos locales y la comunidad, o sea, en este caso sería mi revista, Patrimonio Funerario Integral, con el gobierno municipal de la localidad de Valle Hermoso y la Universidad Popular de Valle Hermoso, extensión universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba. Parece un trabalengua. La creación de la ruta funeraria del Valle de Punilla. Están resaltando en esta evaluación del proyecto la importancia de crear rutas. Las rutas nos permiten trayectos turísticos, los trayectos turísticos permiten una mayor cantidad de gente que conozca las localidades, eso aporta un contenido económico porque la gente consume una gaseosa, va a tomar un café, entonces es un incentivo también la creación de las diferentes rutas turísticas y en este caso es una ruta especializada en patrimonio funerario. Y por último, la sostenibilidad garantizada por nuevas ediciones del seminario, que es lo que estaba comentando, la nueva edición del Patrimonio Funerario 2025 y la edición del Seminario de Simbología y el próximo año voy a realizar el seminario de Mitología Clásica y el seminario de Turismo Religioso y Patrimonio Funerario. Acá estoy con la presentación del Seminario de Patrimonio Funerario, la representante de Cultura, la directora de Cultura de la Municipalidad de Valle Hermoso, y en esta parte ya había bajado de aquí y estaba respondiendo las preguntas de
los diferentes asistentes. El certificado de la Universidad Nacional de Córdoba por la gestión cultural realizada a través de este seminario de patrimonio funerario. Acá llegamos al final con el agradecimiento a todos los presentes y si quieren hacerme preguntas estoy dispuesta a responderlas. Pueden encontrar todo el material en el canal de YouTube de la revista de Patrimonio Funerario y en el Facebook de Revista Patrimonio Funerario. Les cuento, la revista a partir de diciembre, a instancias que estuvimos hablando, ¿no?, con uno de los colaboradores de la revista, Lisandro Orlov, que dar talleres. Desde diciembre del año pasado comenzó justamente Lisandro Orlov hablando sobre simbología en el cementerio de la Recoleta. Desde diciembre ininterrumpidamente estuvimos dando talleres virtuales y gratuitos los miércoles 19 horas y ya ha quedado ese horario, ese día, para que todos puedan conocer algún aspecto del patrimonio funerario. Estamos presentando también los trabajos de los alumnos del seminario de patrimonio funerario del año pasado y de este año. Así que bueno, podrán ver toda esa documentación.